Nos quedamos en lesión a órgano blanco. ¿Qué quiere decir que? A ver, vamos a ver primero. Estuvo mal ahorita. A ver. Ya voy a otra vez la presentación, se salió. Hipertensión. Ustedes me dicen si ven la presentación. Sí, Doc, la estamos viendo. Ya se ve, doctor. Bueno, vamos a abrirla más grande a ver si avanza. Sí está avanzando, Doc. Bueno, perfecto. Lo importante para nosotros es primero concientizarnos. El paciente hipertenso, entre más tiempo tenga de presión arterial en descontrol, va a tener lesión a órgano blanco, quiere decir va a afectar todas las arteriolas. De arriba abajo, obviamente, el cerebro, retina, corazón, riñón, arterias sistémicas. Y también en corazón nos va a dar agencia de insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria y fibrilación auricular, factor de riesgo mayor para estas tres alteraciones. También enfermedad renal crónica, mayor riesgo de ictus, es decir, enfermedad vascular cerebral. ¿Qué afecta? Realmente la presión arterial afecta a todas las arterias. Factor de riesgo mayor para ateroesclerosis. En cerebro habíamos comentado que como es factor de riesgo para ateroesclerosis, pues puede ser que se asocie a un MVC de tipo isquémico, también hemorrágico. Y si a un paciente le da varios EBC, varias isquemia cerebral, infartos cerebrales múltiples, terminan en demencia. También puede tener encefalopatía o síndromes lacunares. Clínicamente la encefalopatía hipertensiva es un paciente que empieza con cefalea intensa, tinnitus fosfenos, no se controla. De repente tiene alteraciones del estado de alerta. Lo más común es que tenga náuseas y vómito y alteraciones del estado de alerta. Puede o no tener convulsiones y también puede entrar en coma. Si le observamos el fondo de ojo va a tener edema de papila. Si le tomamos una radiografía, una tomografía de cráneo, no va a haber hemorragia ni zonas isquémicas. Le damos tratamiento, bajamos la presión y en 24 horas el paciente está despierto, consciente, sin déficit neurológico. Si tuviera déficit neurológico es que fue un EBC isquémico. La encefalopatía hipertensiva es aquel paciente que se eleva mucho la presión, tiene una encefalopatía que da edema cerebral, 24 horas después se recupera. Ahora vamos a ver por qué la hipertensión arterial se asocia a hemorragia cerebral. Aquí tenemos ejemplificado el polígono de Willis, la cerebral media, la cisura de Silvio. Aquí tenemos las arteriolas que salen en ángulo recto de la arteria cerebral media. Para irrigar lo que llamamos los ganglios basales, es decir, aquí tenemos tálamo. Aquí está, en la otra lo vamos a ver mejor, aquí está mejor. Estas zonas son los ganglios basales.
de la cabeza del núcleo caudado, cápsula externa, cápsula interna. Este es el núcleo lenticular. Estos son los sitios más frecuentes de hemorragia cerebral. Aquí vemos que en algunos pacientes hipertensos, descontrolados por mucho tiempo, al final de esta arteriola se empiezan a dilatar, formando pequeños aneurismas. Y de repente se sube la presión y se rompe. Estos aneurismas fueron descritos por Charcot y Bouchard, dándonos hemorragia cerebral más común en donde en ganglios basales, esta zona. En otros casos, estas mismas arterias que estamos mencionando, en lugar de formar aneurisma, se empieza a engrosar por un proceso degenerativo que se llama lipohialinosis. Y de repente se tapan, dando origen a los infartos lacunares. Es decir, son infartos, pequeños infartos de 1 centímetro o menor en estas zonas. Aquí se observa muy bien la cápsula externa, cápsula interna. Aquí el putame y el globo pálido que forman el núcleo lenticular, el tálamo y núcleo caudado. Esta es la cabeza del núcleo caudado. Entonces, esos son los que llamamos los ganglios basales. Aquí mismo se pueden formar los infartos lacunares que nos dan origen a los que llamamos síndromes puros. Es decir, hay un síndrome que se llama mano torpe. Nada más eso tiene. Tiene monoparesia del miembro torácico izquierdo, por ejemplo, o síndromes sensitivos puros. Esos son los infartos lacunares. Habitualmente los hipertensos por este proceso degenerativo que se llama lipohialinosis de estas arterias. Lugares más comunes de hemorragia cerebral en los hipertensos, le llamamos hemorragia cerebral hipertensiva. Exactamente en los ganglios basales, putamen, tálamo, en esta zona. También puede estar en el cerebelo, protuberancia y rara vez en la región subcortical. Ahora nos vamos a fondo de ojo. Retinopatía hipertensiva. Hay varias clasificaciones de retinopatía hipertensiva. Esta es una de las más antiguas, Kate, Wagner y Barker. Lo divide en 4 grados. 1, angiotonía. Pero es la retinopatía. Angiotonía quiere decir que es un paciente hipertenso de poco tiempo y que tiene solo un angioespasmo. Es el momento de darle tratamiento para que no desarrolle el proceso de aterosclerosis. 2, angioesclerosis, el nombre lo está diciendo. Ya ha pasado más tiempo y esa arteria tiene esclerosis. Si no lo detectamos en grado 1, cuando menos en el grado 2, para evitar que progrese. Si no lo evitamos, va a progresar a grado 3, donde ya hay exudados algodonosos y hemorragias retinianas. Exudados algodonosos significan hemorragia retiniana absorbida. Y 4, hay todo lo demás más edema de papila. Quiere decir que solo hay un angioespasmo. 1, 2, ya hay angioesclerosis. Hay algunos en el fondo de ojo que se llaman hilos de plata, aumento de los cruces arteriovenosos, etc. Si la presión sigue más alta, empiezan a haber pequeñas hemorragias en fondo de ojo, que esto significa estos exudados algodonosos, quiere decir que fueron hemorragias antiguas. Pero también vamos a ver hemorragias recientes, hemorragias retinianas. 3. Y el 4, cuando aparte de todo hay edema de papila. Hay una clasificación de hipertensión arterial que se llama acelerada y hipertensión maligna, y unos le llaman acelerada maligna a la 4. Quiere decir que la 3 podemos encontrar exudados algodonosos y hemorragias retinianas. Y 4 ya hay edema de papila. ¿Qué nos interesa esta clasificación? Esta clasificación se asocia a lo que llamamos la hipertensión arterial maligna, se asocia a necrosis fibrinoide, habitualmente en pacientes con nefropatía.
Entonces, la clasificación de hipertensión acelerada y maligna solo puede hacerse valorando fondo de ojo y se asocia a necrosis fibrinoide. Pero lo más importante es saber esto, ¿qué pasa si la presión arterial sigue alta durante mucho tiempo? Va a haber hipertrofia e hiperplasia de las células musculares. Por lo tanto, aumento del tejido colágeno y elastina. Esto da origen a un engrosamiento de la pared arterial. Disminución de la luz, por lo tanto, disminución de la distensibilidad. Lesión endotelial y aumento de las resistencias periféricas. Quiere decir que hay cambios vasculares y a final de cuentas termina formando aterosclerosis. ¿Esto sucede en qué arterias? En todas. ¿Qué repercusión tiene la hipertensión a nivel cardíaco? Factor de riesgo para infarto del miocardio, es decir, para cardiopatía isquémica, aterosclerosis de arterias coronarias. Hipertrofia del ventrículo izquierdo porque aumenta la poscarga. O sea, el corazón tiene que irse hipertrofiando para aumentar la presión dentro de la cavidad, de acuerdo a la ley de Laplace. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero si se hipertrofia con el tiempo, se va a dilatar y va a terminar en insuficiencia cardíaca. Entonces, en corazón, factor de riesgo para aterosclerosis, por lo tanto, infarto del miocardio. Hipertrofia del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca. Un tórax, un paciente con cardiopatía hipertensiva aquí, a lo mejor no ven, pero hay una zona más blanca de este lado, aquí como redondeada, ya se ve más intenso, que se llama ateroma aórtico, es decir, a una aortoesclerosis. Obviamente aquí hay cardiomegalia, piensa del ventrículo izquierdo. Este realmente no corresponde porque la aorta no está, hay cardiomegalia, pero la aorta no está ensanchada. ¿Qué sucede en la hipertrofia hipertensiva cuando está elevada la presión? El grosor de la pared del ventrículo izquierdo se engruesa en forma importante y la cavidad disminuye. A nivel renal, igual aterosclerosis a lo que llamamos nefroangioesclerosis. ¿Y qué va a producir? Obviamente disminución de la filtración glomerular, proteinuria, hematuria, enfermedad renal crónica. Como ven, entonces la presión arterial afecta a todos. Por eso es importante que nosotros, si vemos a un hipertenso, por primera vez hay que concientizarlo. Yo habitualmente les digo, miren, la presión arterial tiene riesgo de hemorragia cerebral, secuelas o muerte. Corazón, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca. O tener problemas renales, terminar con diálisis. O que terminen amputándole una pierna por aterosclerosis en miembros pélvicos. Y esto es, entre más tiempo esté descontrolada, más cambios vasculares, como hemos visto. Sin embargo, actualmente todos los factores de riesgo los ponen en un solo, que le llaman el continuo, historia natural del riesgo vascular, un continuo, es decir, vamos a empezar con esta historia natural del riesgo vascular. Para nosotros es importante. Y aquí estamos poniendo la hipertensión arterial como en primer lugar, pero podría ponerse cualquier factor de riesgo. Hablando de presión. Obviamente tendrá probablemente o no algunos antecedentes familiares de hipertensión, no necesariamente. Y cambio en el estilo de vida, es decir, necesita un estilo de vida adecuado para no complicarse. Tiene factores de riesgo y obesidad, colesterol alto por ingesta de grasas, no hace ejercicio, etc. Aquí vamos a poner en primer lugar, fíjense, los factores de riesgo mayores para ateroesclerosis.
Hipertensión. Eso es lo mismo para todos, para todas las enfermedades cardiovasculares. Hipertensión, diabetes, las dos enfermedades más frecuentes asociadas a aterosclerosis. Dislipidemias, fundamentalmente lipoproteínas de baja densidad elevadas, aterogénicas. Obesidad. Y obviamente falta de inactividad física aquí. ¿Qué nos va a dar? Aquí está en relación al estilo de vida que no hace ejercicio. Ateroesclerosis. Remodelado vascular es lo que estamos hablando, que la arteria se hipertrofia, se engruesa, disminuye el diámetro del vaso, etcétera, y formación de ateromas, ateroesclerosis. ¿Esto qué va a originar? Hablando de hipertensión a nivel cardíaco, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Puede asociarse a infartos lacunares, hemorragia cerebral, daño renal, microalbuminuria. Esto puede llegar a infarto del miocardio, enfermedad vascular cerebral, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, arteriopatía periférica. Si logramos sacarlo de ahí, no se muere el paciente, entonces tendrá episodios reincidentes, tendrá otro EBC, tendrá otro, a lo mejor otro infarto, ¿verdad? La insuficiencia renal progresa. Y si todavía esta etapa la supera parcialmente, va a continuar en enfermedad renal terminal. Enfermedad renal crónica, porque ya no existe la terminal, pero las guías de europeas los ponen así. En diálisis, demencia y muerte del paciente, si es que no se quedó antes. Por lo tanto, el tratamiento hipertensivo es importantísimo para evitar la historia natural del riesgo cardiovascular. Igualmente, tratar la diabetes, todo, dislipidemia, obesidad, hacer ejercicio, etc. Conclusión, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Mayores, diabetes e hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, inactividad física. Cuando estudiamos por primera vez a un hipertenso, tenemos que ver si ya tiene daño a órgano diana, es decir, si tiene daño a órgano blanco. ¿Cuál es lo que hemos buscado? Si tiene antecedentes de un infarto del miocardio, EBC, si tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca. A nivel cerebral, si tiene antecedentes de alguna hemorragia cerebral o un EBC isquémico. Si ya empezó con albuminuria o ya tiene daño renal. ¿Cómo están las arterias periféricas? ¿Y qué tipo de retinopatía tiene? Hay que estudiar al paciente. Entonces, es muy importante y lo más importante es eso, que estemos conscientes, nosotros, ¿verdad? Como médicos, para poder educar a nuestro paciente. Yo ya sé que esto es complicado porque a veces le dice todos estos factores y los problemas que puede tener. Y a mí me han dicho, ¿verdad? Doctor, de algo me he de morir, pues ahí sí ya no puedo hacer nada. Mi obligación es comentarle todos los factores de riesgo que puede suceder. La primera vez, ya después, pues ya no. ¿Alguna pregunta sobre estos factores de riesgo cardiovascular? Bueno, entonces, ahora vamos a ver la clasificación de hipertensión. Hay 3 grupos internacionales importantes para clasificar la presión arterial. Yo solo voy a hablar de 2. Uno, las guías americanas. Y 2, las guías europeas. Hay también la guía internacional, pero esa queda intermedio de los 2. A ver, entonces, fíjense, la clasificación americana.
la última, porque esto va cambiando, ¿eh? Lista, del American Heart Association, ¿verdad? Cuando se habla de hipertensión, tanto la Asociación Americana como la Asociación del STOC, es decir, enfermedad vascular cerebral aguda, que llamamos ictus. ¿Cómo divide la clasificación americana? Fíjense, normal es lo que sabemos nosotros. 120, 80 es normal para nosotros. Arriba de esto, ¿verdad? Y antes de la 1, es decir, antes de 130, ¿verdad? Se llama hipertensión elevada, es decir, aquí no hay, perdón, presión arterial elevada. Aquí todavía no, el paciente no es hipertenso. Estadio 1, fíjense bien la americana, menos de 140, es decir, 139 a 130. Y no llega al 90, 89, 80. Nivel 2, 140 o más, 140, 90 o más. Y si lo vemos con 180, 120, decimos que es una crisis hipertensiva. Y de acuerdo a los datos clínicos diremos que es una emergencia o urgencia. Entonces, 120, 180, 120, una crisis hipertensiva. Estadio 2, 140, 90 o más. Menos de 140, pero de 130 hasta antes de 140, 1. Entonces la clasificación americana solo toma dos niveles, 1 y 2. 1 y 2. 130 hasta antes de 140 y un poquito más de 80 hasta 90. 140 a 90 es estadio 2. Y está elevada si tiene más de 120, pero menos de 130. Y de 80, menos de 80. ¿Qué dice la clasificación europea? La clasificación europea es un poquito más complicada. Siempre ha sido así. Fíjense, aquí nos ponen óptima, 120-80. Normal alta. Estadio 1, grado 1, grado 2, grado 3. Vamos a empezar, fíjense. Estadio 1, 140, 90 hasta antes de las 2, que es 160, 100. Estos son realmente las cifras que nos aprendemos. 140, 90 o más. Para la europea es 1. Para la americana, fíjense, 140 o más es estadio 2. Entonces, aquí hay una discusión cuál vamos a emplear. En realidad, la que empleamos más es de 140, 90 o más, consideramos a este paciente hipertenso. 160, 100, 2. 180, 110, 3. Pero también la europea habla de la presión arterial sistólica aislada. Cuando la presión arterial no sigue estos parámetros, en lugar de tener 140, 90, por ejemplo, tiene 140, 80 o tiene 160, 80, 160, 90. A ver, grado 1, 140, 90, hasta antes del 2, 160, 100 y 3, 180, 110. Como se fijan aquí, 40 va subiendo de 20. Y aquí la diastólica va subiendo de 10, 90, 100, 110. Por eso las cifras que nos aprendemos, 140, 90, 1, estamos hablando de la europea. 160, 100, 180, 110. La americana, 140 o más, ya 2. Para ellos, el 1 es de 130 hasta antes de 140 y de 80 hasta arriba de 80 y antes de 90. Normal, alta o normal, estas dos
no necesitan tratamiento. Eso ya no hay discusión, ¿verdad? No necesitan tratamiento. Al final de cuentas, con tanta discusión que hubo, ¿verdad? La americana es del 2017 y la europea 2018. Para evitarnos tanto rollo, nos dicen ya los expertos. Si tu paciente tiene 140 o más, está descontrolado de la presión arterial. Y si tiene menos, puedes seguir dándole el mismo tratamiento. Ese es el éxito del tratamiento. Para evitar discusión, ¿cuál voy a emplear? Obviamente la evolución del paciente, cuando se estudia, hay que 3 objetivos fundamentales: constatar el estilo de vida, buscar todos los factores de riesgo cardiovascular, identificar alguna causa secundaria y si hay daño a órgano blanco. ¿Qué es el estilo de vida que mencionamos antes? El estilo de vida, de cuenta que es un estilo de vida lo ideal que debemos tener todos, lo cual es bastante complicado. Tener un peso ideal, comer una dieta, tomar una dieta que se llama la dieta mediterránea, es decir, frutas, verduras, vegetales, pocas grasas, no comer carnitas, poca sal, hacer ejercicio todos los días, cuando menos 30 minutos al día casi todos los días, no consumir alcohol o no máximo de 2 copas, ¿verdad? Esto salió por el vino tinto, pero nunca le diremos al paciente que tome alcohol. Obviamente la dieta fundamental para un estilo de vida sana y evitar los factores de riesgo cardiovascular. Luego vamos al tratamiento. Antes del tratamiento, ¿alguna duda sobre la clasificación? Yo tengo una duda, doctor. Sí. ¿Esta clasificación tiene algún límite en cuanto a la edad? Y si es así, ¿cuál sería? Porque había Estamos leído hablando de que adultos. adultos en la tercera edad. Adultos, todavía se considera, yo diría que después de los 18 años, aunque no marca una cifra. En el niño es distinto, ahí yo nunca hablo de pediatría. Pediatría habitualmente nosotros vemos arriba de 15 años, pero un joven, habitualmente si un paciente hipertenso de joven, de 15 años o de los que yo he visto que nos tocan a nosotros, hasta antes de 30 años, la realidad es que siempre hay que buscar intencionadamente una causa secundaria, como puede ser una coartación de aorta, daño renal, que tenga albuminuria o no, y estudiar bien las arterias renales, porque a veces son por alguna angiodisplasia o una estenosis congénita por angiodisplasia vascular. Y ya después de 30 años, lo más común, yo diría 30, 40 años, pues esta clasificación es 100%. Joven siempre hay que buscar una causa secundaria, no decir, es hipertensión esencial. Lo que estamos hablando son clasificación habitualmente de la hipertensión esencial. Porque si yo le encuentro daño renal, digo enfermedad renal crónica, hipertensión secundaria a enfermedad renal crónica, estenosis de la arteria renal, feocromocitoma, coartación de aorta, etc. Ok, muchas gracias, doctor. Sí. Entre más joven esté el paciente, buscar una causa secundaria, doctor. Pero hipertensión esencial, habitualmente debutan a los 40 años, pero obviamente algunos tendrán 30 años. 20 años, no, yo lo buscaría intencionadamente y exhaustivamente una causa.
Si tiene 40 años, se estudia también, pero lo más probable es que sea esencial. Y las clasificaciones se basan en el adulto, en el niño, pues es otro rollo. Siempre buscar una causa secundaria. Bueno, ¿cuál vamos a emplear? Realmente aquí nosotros desde el punto de vista clínico tomamos 140, 90 o más, es hipertenso, punto. Menos de 140, 90, está bien modificar los factores de riesgo cardiovascular, estilo de vida, bajar de peso. Habitualmente con dieta se controla, pero si tiene 140, 90 o más, hay que darle medicamentos. No hay más. Y ahora nos vamos al tratamiento. Nuevamente, el tratamiento, habíamos comentado que para fines prácticos, nosotros catalogamos el tratamiento por grupo de medicamentos. Y aquí las guías que nos ponen, diuréticos y ECAs o ARA2. Fíjense bien que aquí hay una no discusión. Algunos ponen primero diuréticos y otros ponen IECAS o ARA2 y en segundo lugar diuréticos. Y el hipertenso que no tiene daño renal, vamos a hablar del tratamiento de aquel paciente que no tiene daño renal. Pura hipertensión. Diuréticos, IECAS o ARA2. La realidad es que siempre damos IECAS o ARA2 y después lo combinamos o no con diuréticos. No empezamos con diuréticos. Segunda opción, calcio antagonista. Y esos 3 medicamentos son los pilares para el tratamiento de la hipertensión arterial. Los básicos, solos o su combinación. Y en algunos casos, si mi paciente tiene hipertensión más cardiopatía isquémica, que tenga hipertrofia del ventrículo, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, entonces beta bloqueadores. Espironolactona, cuarta opción. Y los pacientes con enfermedad renal crónica le agregamos prazosina. Solo al renal crónico, a nadie más. El pilar realmente son estos 3, IECAS o ARA2, diuréticos, calcio antagonistas. Beta bloqueadores sí, si tiene algo de cardiopatía isquémica. Espironolactona sí, si ya dimos los 3, probablemente pudieron dar una espironolactona. Y prazosina solo a los renales crónicos como segunda elección, combinado a uno de los anteriores. Las guías europeas se propone que a los pacientes en etapa 1, 140, 90 o más, debemos de iniciar con doble terapia, excepto si el paciente es lábil. ¿Cuál es el paciente lábil? El que tenga 70 años de edad. O una persona de 60 años diabético o algún otro factor de riesgo, es lo que dice aquí, ¿verdad? Considerar monoterapia en hipertensión de bajo riesgo grado 1 en pacientes muy viejos, es decir, aquí pone 80 años, yo diría de 70 años, o pacientes frágiles. Entonces, ellos recomiendan siempre terapia doble. ¿Y qué significa la terapia doble o dual? Dar un IECAS o, fíjense bien, nunca los dos, o ARA2, más algunos de los que ya dijimos, y la combinación que le sigue son diuréticos, y el diurético que se emplea es tiazidas en el paciente hipertenso. 2. El paso 2 es combinar los dos anteriores más 3, es decir, le voy a dar IECAS ARA2, hidroclorotiazida más algún calcio antagonista. Y 3, si no se controla, 2 opciones, mandarlo a un especialista, ver qué está pasando, analizar, ver si el paciente se toma el medicamento o no. Y podríamos combinar a esos 3 espironolactona.
Ese sería el tratamiento ideal. Vamos a repasar uno por uno. Diuréticos. Diuréticos, el que empleamos en hipertensión arterial. Estamos hablando de hipertenso que no tenga enfermedad renal crónica, que no tengan daño renal, tiacidas. Y de las tiacidas, donde actúan en el túbulo distal. De los tiacídicos que empleamos en hipertensión se llama de preferencia siempre hidroclorotiacida. Y vienen combinadas con IECAS o ARA2 y la cantidad que tiene son 12.5 miligramos de hidroclorotiacida. Aunque existen tabletas, la tableta de hidroclorotiacida tiene 25 miligramos. Y la otra es la clortalidona, que viene de 50 y le damos la mitad, es decir, 25. Son los diuréticos tiacídicos empleados en hipertensión arterial. No confundir, porque aparte alguien me dice, doctor, tengo hipertensión y tengo un renal crónico, tiacidas, pues no. Al renal crónico se le da diuréticos de asa, furosemida. Estamos hablando renal, sino alguna otra comorbilidad renal. Hidroclorotiacida y clortalidona, los dos tiacídicos empleados en hipertensión y en el mercado. Y ECAS o ARA2 están combinados con hidroclorotiacida. 12, ¿cuánto? 12.5 miligramos. No más. De repente no quiere avanzar, ya avanzó. ¿Qué hacen los tiacídicos? Obviamente, eliminan sodio. Sí. Después de compartir su pantalla. ¿Se salió? Sí. Hola. Sí, se salió. Bueno, pues vemos otra vez, no hay problema. Sí, vi que algo faltó ahí. ¿Ahora sí ya? Ya, doc. Bueno, tiacídicos. ¿Qué es lo que hacen los tiacídicos? Excretan del 5 al 10% de sodio oxidado. Pero eliminan potasio. Como la eliminación del potasio no es tan importante y la dosis que estamos dando es pequeña, dijimos 12.5 miligramos, es la combinación que realizan los laboratorios a los IECAS o ARA2, o lo puedes dar en 2 pastillas, pero siempre mejor una que 2. Sí, solo se recomienda administrar o decir al paciente que tome un poquito más de aquellos alimentos que tienen potasio. Jugo de naranja, potasio o jitomate. Los tiacídicos, como en los 90, antes de los 95, se daban dosis altas a los hipertensos. ¿Y qué pasó? Se vieron efectos secundarios como aumento, la resistencia a la insulina, se elevaban los triglicéridos y el colesterol. Entonces, durante la historia, de repente se dejaron usar. Después salieron estudios como el 95 que lo importante era dar tiacídicos dosis bajas, por eso dice 12.5. Por eso dice acá, dice, no relación dosis-efecto. Es decir, nunca voy a subir la dosis de 12.5 miligramos diarios. Por eso no se sube la dosis de los tiacídicos, porque aumenta la resistencia a la insulina, concentración de triglicéridos y colesterol. Algunos médicos dicen que los diabéticos, los tiacídicos no se llevan con los diabéticos. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero esto sucedió cuando se daban dosis de 25 miligramos o más. Pero aún así, algunos no los consideran convenientes para los diabéticos. Sin embargo, a dosis bajas, ¿verdad? No sucede este efecto colateral. Sin embargo, algunos consideran que no se debe de dar. Y otros dicen, pues no pasa nada si se es diabético. En realidad no están contraindicados, aunque en un momento dado alguien puede debatir sobre ese aspecto.
Ahorradores de potasio, pero aquí fundamentalmente espironolactona, antagonistas competitivos de los receptores de aldosterona en algunos casos. IECAS o ARA2 son los preferidos. ¿Cuáles? Los IECAS ya dijimos que producen vasodilatación arteriolar. Son antiproliferativos. Problemas indeseables que si tiene daño renal eleva el potasio. Si tenemos un riñón normal no eleva el potasio. Nunca darlo en pacientes que tienen edema angioneurótico y tienen la posibilidad de dar tos en el paciente. Cada que lo toma le da tos, entonces en lugar de IECA le damos un ARA2. ARA2 nuevamente bloquea los receptores AT1, por eso los ARA2 se llaman bloqueantes de los receptores AT1. Su efecto: vasodilatación arteriolar y venosa y antiproliferativa. Eleva el potasio en los pacientes que tienen enfermedad renal, sí lo eleva. ¿Producen tos? No, no producen tos. ¿Se puede dar en pacientes con edema angioneurótico? Sí. IECAS y ARA2 son preferidos en los pacientes diabéticos. En todos los estudios, la pregunta clásica: ¿son mejores los IECAS o los ARA2? Todo el consenso es que son mejores los ARA2 en hipertensión arterial. Actualmente los más empleados, porque hay muchísimos, tenemos el losartán. Uno de los primeros viene de 50 miligramos, dosis habitual, una cada 12 horas, y con el tiempo a veces todos toman uno. Telmisartán. Telmisartán tiene la ventaja de que hay de 40 miligramos. Hay de 80 miligramos y el plus tiene 80 miligramos más hidroclorotiazida, 12.5 miligramos. Y el otro, ibersartán, pero hay varios, ¿verdad? Ibersartán. Entonces, esos son. Y por último, la tercera opción que tenemos para el hipertenso, en la mayoría de los casos, los calcio antagonistas, pero vamos a ver este grupo de medicamentos antes de hablar en forma genérica. Bloquean el paso de calcio hacia el interior de la célula, por lo tanto, inotrópicos negativos. Interfieren con la contracción del músculo liso, vasodilatador coronario y sistémico. Y nos vamos a ver ahorita por la hora que el que vamos a emplear en hipertensión arterial es el grupo de los dihidropiridínicos o dihidropiridinas, que el prototipo es la nifedipina. Su efecto fundamental es vasodilatador. No altera la contractilidad muy poquito. No tiene efecto sobre el nodo, pero como dilata en forma importante, aumenta un poquito la frecuencia cardíaca en algunos pacientes. Entonces, en hipertensión arterial, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la práctica? Iniciamos siempre un IECA o un ARA2. Y si no se controla, en la siguiente consulta le agregamos una hidroclorotiazida. Ya hay combinados, todos los IECAS y todos los ARA2 tienen combinaciones con hidroclorotiazida. Que sería la terapia dual, que es lo que mencionan las guías europeas. Pero nosotros siempre empezamos con IECAS o ARA2. Si ahí me dicen, ¿qué prefiere? ARA2. Aquí en la práctica clínica hay que tomar en cuenta varias cosas. Aunque no debería de ser, tenemos que tener en cuenta al paciente, a veces su poder económico. ¿Por qué yo le doy, por ejemplo, al sector salud losartán? Va a su centro de salud y le van a dar losartán. Quiere decir que va a estar bien protegido. A otro, por ejemplo, le puedo dar telmisartán de 80, el plus. Va a su clínica y no hay, y le van a cambiar a losartán o captopril o enalapril. Que el paciente lo puede comprar, lo compra, pero es más caro y a veces no pueden. Entonces, de acuerdo al
como dicen todas las guías, el tratamiento debe de estar en torno al paciente, tomando todos sus factores. Pero si me preguntaran qué será mejor, losartán o telmisartán, losartán es bueno. Pero parece que el telmisartán se está empleando más así en general. Con ese inconveniente en el sector salud, que puede no tenerlo su centro de salud. Hay actualmente otro que se llama valsartán, pero ese, solo que pueda comprar sus medicamentos, ese es uno solo, se parece igual al telmisartán, nada más que igual una tableta diaria, pero como es reciente, son más caros. O sea, todos los tanes son buenos. Entonces, empezar de preferencia con un losartán, y alguien le puede decir con un IECA, ¿verdad? En lugar de antagonistas, bloqueadores de angiotensina 2, mejor un IECA. Va a depender igual. IECA, por captopril y enalapril siempre hay en la clínica, ¿eh? Nunca falta. Un losartán tampoco, pero un telmisartán o ibersartán a veces sí, a veces no. Sin embargo, por ejemplo, el cardiólogo del Hospital del Norte siempre daba telmisartán o ibersartán, que aparentemente son esos dos medicamentos buenos para hipertensión arterial. Y combinado no con hidroclorotiazida. Si con eso no es suficiente, se le agrega esos dos más una de hidropiridinas, que vamos a hablar la próxima clase. Preguntas o comentarios. Nos quedamos a la mitad del tratamiento. Nos vemos mañana. Hasta ahora no, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta